Muy buenas tardes, es un gusto estar acá en Asunción, en Paraguay. Muchísimas gracias al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, al Banco Mundial por esta invitación. Vamos a hablar en dos niveles. Primero un panorama general regional y luego en la conversación vamos a dar más detalles sobre Colombia. Eh, Dimensionemos un poco el desafío. Tenemos un problema de tiempo y uno de recursos. Tenemos que mantener la temperatura máximo 1.5 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, pero ya ha aumentado 1. Entonces, para llegar a la carbono neutralidad 2050, se nos está acabando el tiempo. Hay un gran riesgo de no cumplir esa meta. Ahora, para hacer esto, como mencionaban los expositores anteriores, hay un déficit de financiamiento monumental. Se calcula que se necesitan 5 trillones americanos de dólares por año en inversiones para esa carboneutralidad. Bajemos esto a mercados emergentes, es 1 trillón de dólares americanos. Y los últimos estimados que se realizan para el caso de América Latina, dependiendo del país, en promedio puede significar algo entre 7 y 10 puntos del PIB por año en inversiones de solo mitigación, y no hemos hablado de esto. Entonces, las finanzas verdes, los instrumentos financieros nos ayudan a mitigar estos dos problemas. Primero, a cerrar esa brecha de financiamiento y segundo, a acelerar esa transición. En el mundo hay 3 instrumentos básicos financieros y en Colombia avanzamos sobre todo en los 2 primeros. Uno son los bonos verdes, 2, las taxonomías verdes y tercero, el precio y los mercados de carbono. Los bonos verdes son los que más han crecido. Actualmente ya se han emitido 2 trillones de dólares americanos en bonos verdes en el mundo. Pero nótese que incluso el año pasado, que se emitieron algo así como 580 billones, solo representa un 12% de esa meta de los 5 trillones que estábamos hablando anteriormente. En América Latina hay buenas y malas noticias. Con África es la región del mundo que menos bonos verdes han emitido, más o menos un 2% de los bonos verdes totales. Pero es, si ustedes quieren, el laboratorio de innovación más importante en bonos verdes, sobre todo de gobiernos. Colombia en el 2021, y ahora hablaremos más de eso, emitió el primer bono verde soberano en moneda local, en pesos colombianos. Los vecinos chilenos este año emitieron el primer bono atado a objetivos de sostenibilidad en temas de emisiones y de transición energética. Y Uruguay, literalmente hace un mes, es el primer país del mundo en emitir estos bonos atados a sostenibilidad, y podemos hablar ahora que dan como premios y castigos con base en el cumplimiento de metas en la conservación de bosque natural y en emisiones. Yo quiero dejar un mensaje, y es que este es un mercado abierto. Países con y sin grado de inversión en América Latina han emitido bonos verdes, tan disímiles como Ecuador, Argentina, algunas de sus empresas, Colombia, Costa Rica, pero también países con grado de inversión. En segundo lugar, esto no es un monopolio de algún tipo de emisor. 40% más o menos de las emisiones son de empresas, 28% de bancos y el restante de gobiernos. Pero hay obstáculos. El primero de ellos es que al final de cuentas esta es una solución de deuda. Janet Yellen, la secretaria de Estados Unidos, daba algo bien importante diciendo: a esto se necesita inyectar capital, no solo la deuda es suficiente. Y cuando uno inyecta capital tiene un multiplicador
de 10 veces con respecto a la deuda en un mundo que ya está lo suficientemente apalancado. En aras del tiempo, menciono ahora las taxonomías. Las taxonomías per se no levantan capital como los bonos verdes, pero sí resuelven el mayor riesgo, que es la falta de transparencia y la incertidumbre sobre el impacto de a dónde van mis inversiones verdes. Es, para los que no son expertos en el tema de la taxonomía, un diccionario de qué es verde y qué no es verde. En Colombia hicimos la primera taxonomía en las Américas y nos hacíamos preguntas. ¿Los carros eléctricos son verdes o no? Sí, de acuerdo a los colombianos. ¿Y los híbridos? No. En términos de energía, ¿el gas es verde? Colombianos dijimos no. ¿Y el hidrógeno verde? Dijimos sí. Y así sucesivamente. Pasó en Europa, en China y ahora en los países de Asia-Pacífico. Este también es un instrumento abierto. En 5 años les garantizo que prácticamente cada país tendrá su taxonomía. República Dominicana acaba de asumir una. México, Canadá, Chile, Brasil están trabajando en sus propias taxonomías. Entonces esto es algo muy importante para poder vencer ese riesgo de la transparencia. Y finalmente menciono el tema de los créditos de carbono. Este es el instrumento con mayor potencial, pero con menos desarrollo, sobre todo en América Latina, pero también en el mundo. ¿Por qué con mayor potencial? Porque esta es una región intensiva en bosques. En mi país, en Colombia, el 53% del territorio, y es un país grande, es bosque natural. Algo así como 59 millones de hectáreas. Entonces, está demostrado científicamente que invertir en conservación cuesta la mitad del precio que invertir, por ejemplo, en transición energética. Segundo, es generador de ingresos, no es una solución de deuda. Los países de Europa, por ejemplo, que han podido realizar estos permisos transables, cotizan alrededor de $70 por tonelada de carbono el mismo permiso. Es algo casi equivalente ya al petróleo, al barril del petróleo. Y son líquidos y transables internacionalmente. El problema que tenemos en la región, uno, es que no muchos países, solo 4, Argentina, Colombia, Chile y México, han puesto, por ejemplo, un impuesto al carbono, pero es en promedio $5 por tonelada. En el mundo es $40 por tonelada. Y solo cubre en promedio el 20% de las actividades generadoras de emisiones. Entonces, ahí tenemos problemas y tenemos antiprecios de carbono, que son los subsidios a los combustibles. Entonces, con este panorama general, me gustaría dejar que esos son los 3 instrumentos que vemos, y ahora en la segunda ronda hablaría un poco más del caso en Colombia, sobre todo los bonos verdes y en la taxonomía. Perfecto, muchas gracias. 3 lecciones aprendidas y, si se quiere, recomendaciones del caso colombiano. La primera es que esto debe ser un proceso institucionalizado. Las finanzas sostenibles y el cambio climático no puede ser una política de gobierno. Esto tiene que ser una política de Estado. A mí me dio mucha motivación que la invitación a este foro venía firmada por los dos, por el presidente del Banco Central, por el ministro de Hacienda. Eso habla muy bien de este esfuerzo. Y también lo que menciona Joshua. Nosotros al principio hicimos 5 leyes. Una ley de delitos ambientales, una ley de transición energética, una ley de electrificación del transporte y una ley de endeudamiento que forzaba las mejores prácticas para la emisión de bonos verdes a nivel gobierno. Esto toma tiempo, pero ustedes se sorprenderían en sociedades tan polarizadas como las que vemos,
que pasó con mayorías de 2/3 estas 4 o 5 leyes que les acabo de mencionar. Y esto es importante porque el inversionista en sostenibilidad no es un inversionista de corto plazo. Solo sembrar un árbol y que pueda capturar carbono es un proceso que dura entre 5 y 6 años, en el mejor de los casos. Entonces esa es mi primera lección aprendida. La segunda es tener un portafolio verde verificable. Nosotros en Colombia, cuando hicimos el bono soberano, fuimos línea por línea del presupuesto nacional viendo los gastos que de verdad eran verdes, no verde manzana, sino verde selva amazónica, y llegamos con un portafolio que era 40% agua, y no sorprende en un país donde solo se trata el 53% del agua. El 27% era transporte limpio, que queremos hacer una electrificación de nuestra flota. Y 2 temas muy importantes, que era energías renovables no convencionales, que pasamos de tener 0 en la matriz energética a 15% en 4 años, y finalmente 16% del portafolio era biodiversidad, porque el 30% del territorio colombiano es un área protegida, y logramos identificar esto. Entonces esa es la segunda, tiene que poderse medir, tiene que poderse verificar. Y finalmente, y creo que es tal vez el mensaje más importante, es hay que invertir en el desarrollo del mercado local. Nosotros en Colombia hicimos el bono con 3 características. La primera es que era en Colombia, en Bogotá, a través de subastas, como se subastan todos los bonos de deuda pública en pesos. Y así se fortalece la creación de ese mercado de deuda pública. 2, era en pesos colombianos, que no solo ayuda para el tema del riesgo cambiario, sino para que haya una curva de referencia que le sirva a los bancos, a los corporativos. Y lo hicimos con una metodología que adoptamos de Alemania que se llama el bono gemelo. Entonces, el mismo día uno emite un bono a 10 años convencional y su gemelo, que es idénticamente igual para los inversionistas en el contrato, solo que tiene estas categorías verdes. Esto fue importante porque permitió la formación eficiente de precios. Nosotros pudimos demostrar que hay un greenium, es decir, hay una diferencia positiva entre la tasa de interés de un bono convencional y la tasa de interés de un bono verde. En el caso colombiano, fluctúa entre 10 y 15 puntos básicos. Es decir, la demanda está dispuesta a invertir, y en vez de pagar una tasa al emisor de 7.5% a 10 años, como lo hicimos, tuvimos que pagar 7.4 y liberamos ese 0.10%, que en 10 años es significativo. Ahora, cuando la gente dice, pero lo hicieron en Colombia y es para colombianos, no es así. Nuestro mercado es abierto. Y hoy un 60% de los tenedores del bono verde colombiano son internacionales. Y un 40% son locales. Es decir, las finanzas verdes también sirven como un mecanismo de internacionalización y de atracción de inversión extranjera al mercado colombiano. Lo último que diría sería en el caso de la taxonomía. Hicimos un equilibrio entre estandarizar y adoptar buenas prácticas internacionales. 7 sectores, los más comunes: manufactura, construcción, tecnología, energía. Nos inspiramos mucho en la Unión Europea, pero esos 7 sectores en el mundo responden por el 80% de las emisiones. En Colombia no. En Colombia responden por el 40% de las emisiones, porque el 60% es del uso del suelo, sobre todo 3 sectores: ganadería, agricultura y sector forestal. La mitad es el tema de deforestación en la Amazonía. Entonces fuimos la primera taxonomía que, con el gran apoyo del Banco Mundial, la IFC y otros partners que tuvimos, pudimos diseñar esa primera taxonomía en el mundo intensiva en uso del suelo. Yo tengo la sospecha, no se necesita ser un experto, que si hicieran una taxonomía en Paraguay sería muy similar, porque me da la impresión que por lo menos el 60% de las emisiones, si no más,
provendrían de esos tres sectores también, del forestal, del agricultor y el ganadero. Entonces, hay que importar buenas prácticas, pero también hay que poner las particularidades nacionales.